¿Cómo están, amigos? Ya estamos acá otra vez en Padres Conciencia. Estamos retomando el programa. Estamos muy felices. 2016 ya. 2016 y después de un par de meses de descanso y de pruebas y de ver qué programas y qué temática, al fin estamos acá, Fabi. Me da mucho gusto otra vez estar contigo, Hugo. Entonces, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? El día de hoy vamos a tocar un tema interesante y me parece actual y necesario. Espacio necesario, ¿no? Ok. Sí, porque suena innecesario. No, y espacio necesario, Ok. que son las redes sociales, Fabiola. Fabiola Bazán, hola. Hola, Hugo Gómez. Oigan, pues vamos a empezar con este asunto de las redes sociales porque me parece que es un tema importante, dado que en tu trabajo clínico con los niños, por ejemplo, en educación, o el trabajo que tengo yo con los niños en familia, niños pequeños en familia, sí hay un asunto interesante, sobre todo familias que yo trabajo, que tú sabes que yo soy como especialista en adicciones, yo sé que tú eres especialista en problemas de lenguaje y de aprendizaje. Exactamente. Y entonces nuestra consulta de pronto vienen familias o vienen niños que pues tienen este uso tan cotidiano de la tecnología y que tienen uso ya cotidiano y naturalizado, no está mal, de las redes sociales, ¿no? Entonces nos parece un tema importante por todo lo que se suscita y también porque estamos en un momento de transición generacional, que es lo que platicábamos antes de empezar a grabar el programa. Sí, porque aquí no saben, estábamos echando el chal antes, que justo nosotros somos una generación, ¿no? En donde pues no teníamos ni siquiera computadora. Bueno, ¿No? yo no usaba computadoras cuando era muy chiquita. Me tocaba como el logo, alguna vez lo conociste, era una tortuguita, como un juego, ¿no? O las de Doogie Howser, Sí. ¿no? Que era exacto. pantalla azul y con las letritas blancas, o pantalla negra y las letritas que eran naranjas o verdes, ¿no? Y ahora la tecnología, ¿cómo ha avanzado? Cada vez sale algo nuevo, teléfono nuevo, iPad nuevo, con aplicaciones nuevas, entonces todo está como súper revolucionado, ¿no? Y hoy por hoy una cierta presencia incluso social está, el intermediario son las redes sociales, ¿no? O está mediada esta presencia social por las redes sociales, desde organizarnos para una fiesta hasta saber qué pasó en el partido o qué está pasando en el tiempo real en los eventos. Ahora lo del clima también, ¿no? La contingencia ambiental, exacto, lo del viento que pasó la semana pasada. Los alcoholímetros, entonces eso es para nosotros los adultos, ¿no? Pero también para los niños ya hay una cotidianidad en el uso tanto de la tecnología como de las diversas redes sociales, que es nuestro tema del día de hoy. Y Fabi, a ver, tú hiciste la investigación primaria. Empecemos, sí. Se los voy a leer tal cual. Por favor, ¿qué son las redes sociales, no? Las redes sociales en Internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre individuos, que justo lo que estábamos comentando, ¿no? Para planear la fiesta, para hablar, por ejemplo, con familiares que están en otro país, en otro estado, amigos. Y bueno, estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red, que es otra cosa, ¿no? Pues así como de, te conoces en una fiesta o te conoces en algún otro lugar y pásame tu Facebook, ¿no? Exacto. O lo conoces por algún grupo, que también hay grupos en esas redes sociales. Contactar a través de la red puede llevar a un conocimiento directo o incluso la formación de nuevas parejas, que también hay aplicaciones para buscar pareja. Sí, es cierto. Sí, hay varias famosonas. Me las pasas ahorita. Se las pasamos después para los adultos. Las redes sociales en Internet se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios. Y fíjate que existen varios tipos de redes sociales, que eso yo no lo sabía. Ajá. Hay 3, que son redes sociales genéricas, que son las más numerosas y más conocidas. Y como entre las populares está Facebook, Instagram, Twitter, Google+, y bueno, creo que esas son las que más usa la gente. También, y estos, los que hacen los videos, ¿cómo se llaman? Los videos Vine. pequeñitos. Vine. También está el Snapchat. Snapchat, exactamente. No sé, entre los más chicos los tienen. Yo ya no tengo eso. El asunto generacional. El asunto generacional. Y se van generando diferentes redes sociales, ¿no? Y incluso para las laborales. Cuando existía High Five. Espera, existía High Five, ¿te acuerdas? Era como las primeras. El High Five. Sí, no, bueno, ya nadie tiene eso. Luego están las redes sociales profesionales, que Claro. Justo lo que estabas diciendo, son en donde sus miembros están relacionados laboralmente. Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más conocidas son LinkedIn, Viadeo, esa yo no la conocía, pero LinkedIn sí la conocía, y Xing, Xing, por si alguna vez a alguien le sirve. Y también existen las redes sociales verticales o temáticas. Uh-huh. Estas están basadas en un tema concreto. Pueden relacionar personas con el mundo de hobbies, con una misma actividad o del mismo rol. Por ejemplo, están Flickr, Pinterest y YouTube. Ok. Eso no lo sabía tampoco, que existen
esos 3 tipos de redes sociales. Para mí todas eran iguales. Este también, sí, pero no, hay una pluralidad importante. Así es. Bueno. Oye, algo interesante es que estas redes sociales, bueno, nosotros los adultos de pronto, para buscar trabajo, para buscar pareja, para buscar antro, para buscar fiesta, para ponernos de acuerdo, familiares, como tú decías, pero también hemos empezado a observar que lo utilizan adolescentes, menores de edad, digamos, e incluso niños, ¿no? ¿Qué onda con esto? Tú tendrías que decirnos algo, tú podrías decirnos algo en qué onda con la edad en la que los niños comienzan a usar redes sociales. Mira, pues justo hablando como también de la privacidad, estaba checando que a partir de los 13 años puedes usar una red social, por ejemplo. Eso lo chequé en Facebook. Ajá. No me fijé en las demás, pero supongo que más o menos ha de ser como el rango de edad. Justo platicaba con un amigo el otro día de como cuando nosotros empezamos a tener redes sociales, sí, ya éramos un poco más adultos. Ya éramos 20 años. No, más o menos por ahí, un poquito más jóvenes. Y entonces, la verdad es que no recuerdo si era a los 18 años, pero tal vez el rango de edad ya disminuyó. Justo también platicábamos antes del programa que porque ahora los niños tienen más acceso a todos estos gadgets, ¿no? Muchos niños ya tienen a corta edad un iPad, un teléfono propio, y entonces tienen mayor posibilidad para poder conectarse a una red social. Entonces, aunque la política de privacidad dice que a partir de los 13 años, hay niños que tienen desde mucho antes, Exacto. 9 años más o menos, 10, por ahí varía la edad. Y entonces en estos niños, por ejemplo, yo estaría pensando, primero, la manipulación que existe porque no hay una manera de verificar la edad. Sí, porque también en las políticas de privacidad dice que pues no puedes poner datos falsos, que tienes que pues poner como toda tu información real, pero pues no hay manera de verificar. Sí, no hay una también manera. Decíamos que lo único que puedes verificar o lo único que puede verificar Facebook es que no seas un robot, ¿no? Exacto. Cuando no puedes poner como tu contraseña o ese tipo de cosas, te pone como unas letritas ahí, como en ondita, curvas, en cursivas. o como ahí como en holograma, y solamente eso es lo que puede verificar, pero pues no puedes corroborar si eres, o sea, tu identidad, si nada, no puedes verificar nada. Y eso me parece, lo voy a decir y con un poco de temor de parecer como abuelo del siglo pasado, ¿no? A ver, bueno, igual estamos de acuerdo. Pero de pronto esto podría prestarse a ciertos riesgos en los menores de edad, tanto en los niños como en las niñas. No estaría yo pensando, como lo platicábamos antes del programa, en el riesgo que existe para los tratantes de personas, por ejemplo, la trata de blancas, y la pornografía infantil en algunos casos, o incluso los secuestros, el asalto, si es que los papás no están al pendientes de colocar los candados necesarios para las redes sociales de sus hijos. Y eso, pues platicábamos también un poco al respecto de si es que los papás necesitan o están obligados, no sé cómo plantearlo, de conocer las contraseñas de sus hijos y saber quiénes son sus contactos, quiénes son sus amigos en las redes sociales, ¿no? Sí, pero aquí hay 2 cosas. Uno, ¿no? Que los papás, si tienen que supervisar todo esto de las redes sociales, las contraseñas, cuáles son los contactos que tienen sus hijos, pero también es que lo que comentábamos antes, ¿no? De tantos niños que tienen a tan corta edad este tipo de acercamiento a los gadgets, pues muchas veces los papás no están al tanto de si los niños tienen o no redes sociales, entonces no pueden verificar qué es lo que están utilizando, qué es lo que están viendo. Exactamente. Entonces ni siquiera tienen el conocimiento de, si mi hijo ya tiene Facebook o ya tiene, no sé, Twitter o lo que sea, ¿no? ¿Y qué están subiendo a la red? ¿Qué es lo que están viendo también? Entonces, esto también me parece como un poquito peligroso porque muchos papás no están al tanto de lo que están viendo sus hijos, ¿no? Claro, y decíamos también, la tecnología está ahí, la tecnología existe, el uso de la tecnología, pues ahí está, no podríamos nosotros colocar en una burbuja a nuestro niño, a nuestra niña y limitarlos de todo pues lo que hasta cierto punto da identidad, que es el uso de las redes sociales, ¿no? Claro, es algo que se usa ya también en las escuelas, ¿no? Muchas escuelas ya tienen plataformas, el Facebook del grupo, sí. el WhatsApp del grupo, y a mí me ha tocado ir a algunas escuelas, a lo mejor seguramente también a ti, en el que los chicos tienen celulares impactantes, ¿no? Y que están en primaria alta o que están en secundaria, y eso también, vaya, no podemos negar que es una necesidad o que los niños van a estar expuestos a ello. El asunto es el uso, es lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? No es que privemos a los niños, no es que no le demos el celular, no es que tengamos que limitarle todas las redes sociales,
porque hasta cierto punto la existencia social está mediada por ella, sino el uso que se le da y como siempre lo hemos venido diciendo desde la primera temporada de nuestros programas, la presencia paterna y materna en La los conciencia. niños, ¿no? Y la conciencia, exactamente, ¿no? La conciencia de esto. Entonces, ¿tú qué opinas de que los papás tengan las contraseñas, por ejemplo, de sus hijos en estos aplicaciones? Yo creo que tocas un tema como interesante que es la vida privada de los pequeños, ¿no? Uh-huh. Quizá es generacional el asunto mío, por eso dudo un poco. Yo creo que sí sería válido o sería importante saber hasta cierta medida quiénes son los contactos del niño, cuáles son las contraseñas, no desde una postura policial ni persecutoria, obsesivamente persecutoria, pero sí desde un asunto de seguridad, ¿no? Sí, como yo le digo luego a los papás, siempre que se base en el respeto, entonces, ahí sí. Por ejemplo, los niños que son muy pequeños y que empiezan a usar el Facebook, ¿no? A los 11 años, a los 13 años, pues sí hacérselo saber que va a ser bajo cierta revisión, ¿no? Que esté también presente el niño, porque me ha tocado papás que tienen el Facebook en su teléfono y que pueden entrar cuando quieran y como quieran y revisar las conversaciones, que justo la parte de la privacidad, ¿no? Las cosas que los niños platican con sus otros compañeros y demás. Pero también me ha tocado casos, por ejemplo, de una niña que tengo de 14 años, que la mamá también tenía la contraseña del Messenger, y pues bueno, no habían como llegado a un acuerdo, que también eso es muy importante, llegar a acuerdos de cada cuándo se va a ver el Facebook, si lo van a revisar juntos, cuánto tiempo lo van a usar, ¿no? Porque luego esa parte que hablábamos de como cierto tipo de adicción, de que ya se quedan toda la tarde y dejan de hacer otras obligaciones por estar en la red social, ¿no? Entonces digo, esta niña tenía el Facebook, no había llegado a acuerdos, no había como un control, y de repente la niña empezó a estar como un poco rara, y resulta que había un extraño que le estaba amenazando por vía Messenger, y le decía que iba a ir a su casa, y ella como no sabía manejarlo, se enganchó en esta conversación, y entonces de repente como que veían que se ponía nerviosa cuando estaba chateando acá, y la mamá ya empezó a ver esas conversaciones. Entonces pues ya le entró paranoia a la mamá, y todo el tiempo veía las conversaciones, tenía, te digo, el Facebook y el Messenger en su teléfono. Entonces ya hubo una discusión entre la niña y la mamá, pero bueno, eso ya después lo fuimos trabajando, justo esta parte de reglas, de tiempos, de respeto. Entonces, bueno, sí es muy importante esto, ¿no? Como que haya acuerdos y que haya mucho respeto entre esas conversaciones, entre este tipo de privacidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el acuerdo, el respeto, y hasta cierta medida te escucho y pienso hasta el límite también adulto, ¿no? En el que yo negocio contigo cuándo, hasta dónde en tu presencia, como para no ser invasivo en este asunto de la intimidad, porque los niños pequeños también están construyendo el asunto de su propia autonomía, de su propia identidad, entonces como para no verse y también la parte de los vínculos y de la confianza, ¿no? O sea, como exacto. Si quieres confianza de ambas partes. Exacto. ¿No? Que los niños puedan contarle abiertamente a sus papás qué es lo que les está pasando, qué es lo que están viendo, que compartan estas cosas, porque entre más los papás sean como unos tiranos y que estén ahí encima de ellos, que a veces me ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? De que no puedes verlo, yo te lo restrinjo, cuándo, cómo, así. Entonces, los niños pues ya después no cuentan nada, se esconden, ¿no? Hasta escondidas y se meten al cuarto, se meten al baño a chatear. Entonces, esto ya se me hace muchísimo más peligroso. Exacto, el asunto de ser persecutorios y el de ser, como obsesivos en el asunto el FBI contra el FBI familiar, ¿no? Claro. Paterno o materno, no va por ahí. Fíjate que yo te escuchaba y pensaba, es que en un país como el nuestro, en el que lamentablemente ocurren ciertas cosas, independientemente de la edad o independientemente de la posición económica y del género, sí ocurren ciertas cosas que hacen que uno tenga cuidado, ¿no? Claro. Pero de pronto este cuidado se puede convertir en paranoia y desatar una serie de relaciones bien cañonas por el uso de la aplicación o por el uso de la red social o por el uso de la tecnología, ¿no? Sí, pero eso es también lo que yo trabajo, por ejemplo, con los papás, ¿no? Y seguramente tú en la parte familiar, de hacer como muy conscientes a los papás de que les den antes las herramientas, ¿no? Herramientas de autocuidado, de control, de seguridad, para que ellos para que los niños, adolescentes puedan detectar ese tipo de amenazas, de cosas que no están, pues bueno, con las que no se sienten a gusto, ¿no? Entonces, poderlas decírselas a los papás y que
pues bueno, esto esté como más supervisado, ¿no? Fíjate que me llevas a pensar como no es la tecnología y no es la red social, ¿No? sino quién es la persona que lo está usando, ¿no? Y la presencia paterna, materna, la conciencia parental, maternal, que dotan al niño de ciertas habilidades como para poder tener confianza, como para poder discernir cuando ya huele a peligro y cuando esto puede hacerse como un juego, ¿no? Y fíjate, tocamos hasta cierta medida, no sé lo que tú piensas, el asunto de los pros y las contras de las redes sociales, ¿no? Sin el afán de, ¿cómo decirlo? Como de satanizar, ni de vernos como los ancianos del siglo pasado, que sí nacimos en el siglo pasado, pero para no... Sí, de hecho. Sí, nacimos en el siglo pasado, pero poquito, muy a finales. De repente lo pienso así como... Yo nací en el siglo pasado. Una vez, déjate cuento una anécdota. Cuando fui a ver Mentiras, que vayan a ver, es muy buena. Así decía, feliz 1990. Y yo, yo ya había nacido. Yo recibí ese año. Sí, yo en el 90, ¿qué tenía? No lo digamos, no digamos. 9 años, yo creo, ¿no? Ok. Perdón, 9 meses. No, el asunto... Entonces, bueno, los pros y los contras, para no vernos como abuelos, digamos. No vernos como abuelos y también un poco la apertura que nosotros necesitamos para no satanizar la tecnología, ¿no? Para no vernos como son instrumentos del mal o... No irá por ahí, sino hablar un poco de los pros y los contras. ¿Tú tendrías opinión? Pues mira, más allá de las redes sociales, esta parte de la tecnología nunca se va a detener. Como te decía, cada día sale un teléfono nuevo, un iPad nuevo, una aplicación nueva, un jueguito nuevo, y entonces eso pues va a estar a la orden del día y tampoco se lo podemos limitar a nuestros niños, porque al final también van a estar en contacto con otras personas, ¿no? Que lo van a ver, por ejemplo, en el kinder, los niños que me dicen, no, sí, que no vean las películas de los superhéroes porque se va a hacer violento. Pero los otros niños juegan a Hulk y juegan a Capitán América. Entonces no los puedes limitar, que también justo decías, ¿no? Estos niños ya adolescentes que tienen un teléfono, pues no les puedes limitar eso, porque eso también se puede prestar a ciertas molestias de los otros compañeros, que lo estigmaticen, que lo señalen, que lo molesten, y que hasta puede derivar en tipo de bullying, ¿no? Claro. Que han llegado pacientes que son bulleados porque los papás no le dan esta herramienta que ya es, pues, algo socialmente común. Y que el cyberbullying, como uno de los contras o de los peligros de las redes sociales, puede llegar hasta circunstancias verdaderamente extremas, pues como la ideación suicida o el suicidio mismo, ¿no? O sea, es que esta idea que tú dijiste hace unos minutos me parece muy poderosa. Dotar al niño de las habilidades emocionales, exacto, como para que pueda hacer frente a ello, ¿no? Y la confianza, o sea, si el niño o la niña experimenta bullying, cyberbullying o miedo o terror, como en el caso de tu consultante, que pueda tener la capacidad de poder hablar con el papá y decir, está pasando esto, ¿no? Que no se lo vaya a quedar callado. Y eso habla de padres conciencia, de padres que están criando, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, de los asegúnes de las redes sociales es el peligro que pueden ocasionar si se sustituyen algunas actividades, ¿no? Si va a estar más tiempo colgada en la red social y menos tiempo en la vida familiar o menos tiempo en la escuela o llamadas de atención frecuentes porque en la primaria, en la secundaria está checando el celular, está en la red, está en la aplicación, eso produce baja atención, eso produce cierto bajo rendimiento académico, cierta cierta inatención por parte de los niños en la clase y que le genera ciertos problemas en la escuela. Entonces, si esto está sucediendo, entonces sí tendremos que hablar que el uso de la red social o el uso de la tecnología empieza a generarle problemas en la vida adolescente o infantil, ¿no? Sí, y justo ahorita que estábamos hablando de si no tiene el aparato, si no tiene este dispositivo que lo hace integrarse a la sociedad, ¿qué pasa si a este niño, a este adolescente, lo bulean por no tener este aparato? Mira, yo creo que es lo que apuntábamos hace unos minutos también. El hecho no es que se lo demos o que no se lo demos, sino el uso que se le tenga que dar, ¿no? Yo creo que el diálogo, se llama así, pero el diálogo como reflexivo entre los padres y los hijos puede ser de gran ayuda, y más que darle las respuestas a los niños, también generar diálogo y generar otro tipo de preguntas con ellos también, ¿cómo lo vas a usar? ¿Para qué lo quieres usar? ¿Cómo se está usando? ¿Tú qué opinas si lo tienes? ¿Tú qué opinas si no lo tienes? ¿Qué opinan ellos cuando no lo tienen? Si se les va el internet, ¿cómo se ponen ellos? No lo sé, ¿no?
pero vaya, si lo están bulleando, no es para que no se lo demos o que lo encapsulemos en una o que sea burbuja el antitecnología. remedio, ¿no? Exacto. Porque finalmente eso no va a ser el remedio, ajá. Ajá, porque igual ahí puedes tener así como de, bueno, te están bulleando porque tú no tienes el iPhone 6 Plus Extra, que no sé cuál es el último. El que viene ya sé. Ajá, bueno, uno que sacaron súper largo, no sé si lo viste, un comercial enorme así. Entonces, no lo tienes, ¿no? Entonces tus compañeros te molestan por eso. Entonces yo hago todo lo posible por darte ese dispositivo, pero entonces, ¿estoy solucionando el problema realmente dándole el dispositivo? No, yo creo que el asunto es que si se lo estás dando, estás generando, a mi modo de parecer, y me hago cargo de si parezco del siglo pasado, le estás generando una falaz necesidad, ¿no? Que creer que la solución al bullying es tener la red social o tener la tecnología y entonces se la otorgas, ¿no? Entonces no estaría por ahí, sino dotar de ciertas habilidades emocionales, ¿no? Ajá, y con el ciberbullying, por ejemplo, esta parte de que justo decíamos de la privacidad, no sabes quién está del otro lado diciéndote esas cosas, ¿no? Lo que dices de las trata de blancas, de toda esta pornografía infantil, que tú no sabes si del otro lado es un señor, una señora, de qué edad, quién es, ¿no? Exactamente. Yo creo que por eso es importante hasta cierta medida el asunto de saber quiénes son los contactos de tu hijo o de tu hija en la red social y estar atentos previo, o sea, el asunto es que para que esto llegue a suceder y que el niño o el adolescente calle, que está haciendo, o sea, guarde silencio y que no comparta que está siendo bulleado o que él está siendo amenazado o que está siendo intimidado o intimidada, antes de que esto suceda tenemos que prevenir. Ajá, volvemos a lo mismo. Poder tener cierta presencia parental y cierta presencia maternal para decir, mira, sucede que algunas personas maliciosamente utilizan la red social para esto también. O sea, hay que tener cuidado si prevenir, hay amenaza. Anticipar. Sí, exactamente. Si hay alguna situación, por pequeña que sea, que te genere incomodidad, necesitas decírmela, ¿no? Es otra vez voltear a los papás y a la presencia paternal y maternal, ¿no? Entonces, igual en cuanto a los pros, ¿tú cuáles verías cuáles son los pros? Ya más allá de las redes sociales, sino en esta parte de la tecnología, en donde también están pues las redes sociales, ¿no? Mira, los niños y adolescentes hacen uso de bibliotecas digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces de pronto el mapa es mucho más bonito verlo allí y estarle dando la vuelta al mundito que ver el mapa en una sola dimensión, en un trozo de papel, y eso les llama la atención. Eso es muy bueno también, ¿no? O las investigaciones en historia, en geografía, que se pueden meter a una aplicación, que se pueden meter a YouTube, que se pueden meter a alguna otra red social, y con eso están aprendiendo, me parece muy bueno, ¿no? Sí, aparte que encuentras todo y en tiempo real. Exactamente, ¿no? Y eso llama la atención y eso está bien bastante, ¿no? Entonces uno de los pros podría ser el uso académico, y a mí me gusta el asunto, ¿no? Y otro que sí se va, querramos o no, sí se va construyendo cierta identidad o cierto, ¿cómo decirlo? Como un cierto ritual de transición de la infancia a la adolescencia, el ya tener una red social, ¿no? Entonces no podemos negarle ya tengo Facebook. Sí, ya es grande, ¿no? Sí. O sea, tengo niños así de, es que ya tengo Facebook, ¿me agregas? Sí. Ajá, ya tengo Facebook, es como, wow, ya estoy en la graduación. Yo el año pasado que estaba estudiando género, tú sabes, una de las compañeras llevaba a su hijo y entonces en un descanso me dice, comíamos y platicábamos y se me acercaba el chico y me decía, oye, ¿tú tienes Facebook? Y yo, sí. Ah, yo también, ya me dejó mi mamá. ¿Te puedo agregar? Y dije, sí, ahorita mismo te agrego en tiempo real, ¿no? Te agrego. También, espérate, otra cosa de esto del Facebook que también puede llegar como... antes era, por ejemplo, córtalas para siempre y no hay print. Ahora que alguien te agrega al Facebook ya somos super cuates. Ya somos super amigos. ¿No? Pero alguien te bloquea. Ya es como de córtalas para siempre y no hay print. Es como lo más mucha así. Angustia. Ya sé, también como adulto. También como adulto se siente Imagínate angustia. Para los niños como Exactamente. Y como sea. Es súper ansiedad, una tristeza enorme. ¿Qué se les dice hasta cierto punto, no? ¿Y qué se les dice a estos niños? El asunto es que si nosotros creemos que el mundo está ahí y que la realidad está ahí y que nos definimos mayoritaria o exclusivamente por la presencia en la red social, me parece que estamos un poco fritos, ¿no? Justo también algo que leía es de cuántos amigos tienes en Facebook, ¿no? Eso no te define
como No soy ser súper sociable. social, ¿no? Soy súper social y tengo muchísimos amigos y demás. Pero al final llegas a tu casa y nadie te manda un mensaje o tal o por teléfono, ese tipo de cosas, ¿no? Y sienten re feo. Y sientes horrible, claro. Pero a ver, estábamos hablando también de los pros, ¿no? El uso académico, ya lo habíamos dicho, y los Ok. rituales de transición, los nuevos rituales de transición que están en una cuenta en alguna red social, el Snapchat, el Facebook, que es de pronto lo primero, o tuitear, o la cuenta en Instagram, las fotografías, que sí son momentos de transición y que hasta cierta medida les están dando identidad a las nuevas adolescencias. ¡Qué fregón! ¿No? Y a lo mejor te identificas con alguien que está en Islandia y dices, órale, ¿no? O alguien que está en Alemania y que a lo mejor con tantas aplicaciones que pueden hacer traducciones, platicas en tiempo real y te va traduciendo y dices, órale, tengo un contacto o un amigo en... Y si eso genera identificación o identidad, pues está interesante. No es para que lo persigamos ni para que lo satanicemos, ¿no? Ujú. También yo creo que el pro es que si está bien manejado, los papás también les ayudan a generar seguridad, cierta estructura, ciertos hábitos, ¿no? Ujú. De cuánto tiempo vas a usar esta red social, no engancharte 30,000 horas y, como dijiste, ¿no? Descuidar tus deberes, descuidar a tu familia, descuidar a tus amigos por estar ahí. Entonces esto les ayuda también si está bien manejado, generar estructura, generar hábitos y poderlo usar de manera, pues, saludable, digamos. No es como si bien y mal, sino es bien saludable. A eso creo que sería la mejor La palabra. mejor palabra, ¿no? Sí. Oye, antes de que pasemos como al asunto de los peligros que hemos visto en la consulta, hay un asunto de qué pasa si mi hijo o si mi hija no me agrega al Facebook. ¡Ah! No somos contactos, ¿no? Nosotros como adultos diríamos, ¿por qué mi nueva pareja, mi nueva novia o mi nuevo novio no me agrega al Facebook? ¿No? Es que algo está escondiendo, ¿no? Entonces imagínate si al niño o al adolescente dice, no mamá, no te quiero agregar. O al papá, no te quiero agregar. A mí de pronto me tienen más a mí como tío que a sus propios papás, ¿no? Entonces, o como primo, me tienen más a mí que a sus propios papás. Y yo tengo edad de ser tío grande para ellos, ¿no? Y me agregan más a mí que a ellos. Y hay papás que se nos angustian y la pregunta es, ¿como papás se tendrían que preocupar? Fíjate, justo vuelvo otra vez a lo mismo. De si tú le das las herramientas a tu hijo y le das la confianza, muy probablemente él te pida agregarte a Facebook, ¿no? O sea, si tú lo obligas, les agregan a Facebook, ¿no? Entonces, los niños se sienten presionados y no se sienten a gusto. Claro. Depende del vínculo que tú tengas con tu hijo, es como va a ser esta reacción. A mí me parece más eso. Y antes del sí o el no, o sea, me preocupo o no me preocupo, es hasta qué medida hasta qué edad puedo yo decirle a mi hijo, agrégame, o a mi hija, agrégame a fuerza, ¿no? A lo mejor a niños muy pequeños, primaria alta, un poco el primer grado de la secundaria, por motivos de cierta seguridad y de cierta estructura, pues a lo mejor hay necesidad, ¿no? Pero si nosotros Bueno, para ver cómo momentos... interactúan, como Sí, dices, sí, ¿no? sí. ¿Qué contactos tienen? ¿Qué están subiendo? ¿Qué Claro. están viendo? ¿Qué están compartiendo? Exacto, el qué, ¿no? El cómo más que el sí, me preocupo o no me preocupo. Pero llega a cierta edad en la que a lo mejor te dicen, no quiero. Y a mí, bueno, no sé si a ti te pasa que dices, esta es mi primo, esta es mi prima, no los quiero agregar, ¿no? Y a mí me pasa frecuentemente que, oye, ¿por qué no agregaste a tu prima de... genuinamente mi respuesta es, porque no quiero que se entere lo que yo publico. Punto, ¿no? Por el asunto de que también tenemos vida privada, máxime los niños. Pero para que un papá llegue a preocuparse si se agrega o no lo agrega, pues me encantó lo que dijiste, estaremos hablando del tipo de vínculo, ¿no? Yo creo que no es si me preocupo o no me preocupo, sino a qué edad. Haciendo cosas buenas o cosas malas. Claro, a qué. Entonces, qué habilidades, qué cajita de herramientas emocionales pusiste en tu hijo para que pueda defenderse sin que tú seas su contacto? Sí, justo mucho está más allá de las redes sociales o de la tecnología, es como los papás que dicen, oye, es que lo que pasa, si lo llevo, si no lo traigo, si lo veo, si no lo veo, si escucho lo que habla, si no, lo que no habla. Le digo, a ver, no todo el tiempo vas a estar con él. Cuando esté contigo, seguramente va a estar muy seguro, pero ¿qué va a pasar cuando no esté contigo? ¿Qué herramientas le estás dando? Claro. Antes de que se me vaya un poco más la hebra, sí quiero hablar un poco de lo que nosotros vemos en la consulta, ¿no? Que es, mira, a mí cuando voy a las conferencias a las escuelas, que hace 2 semanas que yo fui a dar conferencias sobre adicción al juego, ludopatía en adultos, al final me preguntaban los papás, oye, ¿existe la adicción a tecnología? ¿Existe la adicción a las redes sociales o a los videojuegos? Y son datos
bien interesantes los que la ciencia ha producido los últimos 3 años. O sea, ni siquiera hace 12, 15 años, sino son datos como muy recientes en el que sí se ha evidenciado que el uso prolongado de la tecnología, ¿no? El uso prolongado de la tecnología sí produce que las neuronas liberen ciertas sustancias químicas, neurotransmisores, como la serotonina, como la dopamina, descargas de adrenalina, que están presentes, ¿no? Entonces, esa producción de estas sustancias químicas más, ¿cómo decirlo?, más elevadas de la línea base o de la normalidad, producen ciertos comportamientos, ciertos patrones de comportamiento y ciertas sensaciones en el cerebro de un menor de edad. Sí, a lo que quiero llegar es, su uso prolongado no es inocuo, no es que no sea peligroso, ¿no? Tampoco es peligroso si le va a estar un rato en el Facebook, si va a estar en la red social un rato, no. Por eso decía yo, como que su uso prolongado repercute en ciertas sustancias químicas y esas en cierto comportamiento en el pequeño, que puede ser caldo de cultivo para baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, bajo control de impulsos, para una predisposición química a adicción al juego o para empezar a experimentar emociones cada vez más intensas. Y ahí es donde entra mi adulta preocupación, mi adulta del siglo pasado preocupación y mi especialidad en adicciones, porque sí predispone químicamente a los pequeños a sensaciones placenteras químicas exacerbadas. Caldo de cultivo, reitero, para que este cerebro que está experimentando esto fácilmente se inmiscuya con el uso temprano de algunas sustancias, ¿no? Por eso digo, el uso prolongado. Remarcamos, prolongado. O sea, si va a estar un rato, tranquilos, papás, tranquilas, y justo mamás. Tuvimos un programa de juegos de video y que tuvimos invitado a un niño, ¿recuerdas? Me acuerdo perfecto. Que justo estaba asistiendo como a terapia porque ya tenía adicción al juego, o sea, se escapaba, no tenía hambre. Si no jugaba se ponía ansiedad, se ponía ansioso, hacía berrinches cuando se lo prohibían. Entonces, justo esto, ¿no? Y ahí es un caso bastante comprobable. Y bueno, aparte de esto, justo yo cuando veo como niños muy pequeños con mucha falta de estructura, por ejemplo, ¿no? Es falta de estructura en el lenguaje, falta de estructura en sus acciones, también pasa que tienen tanto estos dispositivos y que no hay un control, un horario para utilizarlos, que también genera esto, ¿no? Ansiedad, genera preocupación, falta de estructura. Entonces, en donde muchas veces los papás, pues, sustituyen esta presencia de ellos, o sustituyen otras cosas, dándole el iPad, ¿no? Así es como de, no hagas berrinche, o no hables, toma, ¿no? Entonces, también, cómo los papás están manejando este tipo de gadgets, de redes sociales, para, pues, entretener al niño, y que no haga berrinche o no delata. Que no me delata, ¿no? Mientras yo estoy revisando mi propia cuenta de Facebook, ¿no? Que no está mal, pues, pero el asunto es... ¿Cuánto tiempo? La supervisión. Exacto, no es ni sí ni no. Y volvemos a lo mismo de cuánto tiempo vas a ver este dispositivo, ¿no? También como en la televisión, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a ver la televisión? ¿En qué horario? ¿Después o antes de qué? Todo lo volvemos a la parte de estructura. Exactamente. Esa estructura se va a interiorizar. Finalmente esa estructura... que va a generar hábitos. Y entonces también eso te va a ayudar a ser una persona más saludable. Claro, una persona psíquicamente estructurada, digamos, ¿no? Fíjate que lo que tú mencionas es bien interesante. En una plática justo de adicción a la tecnología o algo así me pidieron en un colegio, me decía la señora, ¿pero qué hago? Una señora argentina, además, pero ¿yo qué hago? Me decía, ¿pero yo qué hago? Si yo le digo, tienes que apagar el celular a las 11 de la noche y no me hace caso, ¿no? A todo salió a colación porque me dijo, llevé a mi hijo a la escuela, está en primero de primaria, llevé a mi hijo a la escuela y se iba quedando dormido mientras yo lo llevaba y todo el día estuvo adormilado en la escuela, llegó y se durmió, me preocupé, le dije, ¿qué pasó? Le preguntó qué pasó a su hijo. Pues resulta que se había quedado como hasta las altas horas de la madrugada en la red social con otros amigos y amigas y pues tuvo un ¿Primero día... de primaria? Primero de secundaria, ¿no? Entendí mal. De secundaria, perdón. Entonces me decía, ¿yo qué hago? Si le digo y no me hace caso. Y yo le decía, pues es muy sencillo. Hay un botón que dice apagar. Oprímalo. Y me decía, no, pero ¿qué hago? Eso, ¿no? Apáguelo usted, ¿no? Porque a lo mejor se pierde como esta estructura de
minuchiana de que el papá es el papá y de que la regla lo pone el papá. De las jerarquías. De la jerarquía la tiene el papá, pero si el niño dice, ay, sí, ahorita. Hay otros No, 5 ahorita. minutitos. Bueno, y no hay conciencia del tiempo, ¿sabes? Yo lo que les recomiendo a los papás, como en esta parte de, ay, es que me dice, ay, otro ratito, es que no he acabado la tarea, es que otro ratito más. Tú tienes que tener un horario. Entonces tú le dices, la tarea o la red social, el internet, ¿no? Se usa de las 5 a las 7 de la noche. Tú sabes cómo manejar tu tiempo. A las 7 de la noche yo pongo el timer y luego les recomiendo que usen el timer del iPad o el celular. Algo como más auditivo o más visual, ¿no? Porque luego es así como de, ay, 1 hora. O sea, si a mí como adulto, seguro te pasa de, ¿tan rápido se pasó el tiempo? Claro. ¿No? Entonces no tienes conciencia de eso. Entonces, cuando suene el aparatito, punto. Previamente negociado. Claro, ¿no? O sea, negociado. no es de ya llegó la hora, págalo. No. O sea, previamente anticipado, dialogado. Es lo que te estoy diciendo. Exacto. De las 5 a las 7 tú tienes para hacer tu tarea. Tú sabes cómo aprovechas tu tiempo. Claro. Pues como nos hacían a nosotros en las caricaturas. Yo me acuerdo que yo cuando veía donde nos veíamos así nos saludamos, ¿te acuerdas? No, ya no te tocó, tú eres mucho más joven que Genaro Moreno, donde nos veamos así y corre que se corre y todo. Sí, corre que se corre, sí. Bueno, entonces yo sí, podía cuando se acaben los Thundercats, apagas la tele. Exactamente, ¿por qué, mamá? ¿no? Cuando se acaben los Thundercats. Y ya más grande, cuando se acabe la niñera, ¿no? ¡Ay! Pues, De nani. como a las 8 de la noche terminaba, entonces ya tenías que apagar la tele, Sí. terminar tu día, preparar tus cosas para mañana. Y son cosas como muy elementales, ¿no? Previamente negociadas hacen maravillas. Y el asunto es la jerarquía, la tiene el papá, la tiene la mamá, ¿no? Viva con una familia con los 2 miembros, o viva con una mamá solamente, o con un papá solamente, la jerarquía es paternal, es maternal. Y justo eso también está cambiando mucho los papeles, ¿no? Justo ayer estaba viendo a una familia en donde una niña de 3 años me estaban diciendo que si la mandaban al Pairo para medicarla porque era muy agresiva, nada sociable, y cuando yo les pedí verlos en familia, ¿no? Entonces, es lo que yo quería ver, la interacción. Son unos cuates, y la niña súper cariñosa se me sentó en las piernas, repartió el material entre todos, y yo, a ver, ¿de dónde, no? Estaba viendo cómo jugaban, eso es lo que quería ver, ¿no? Entonces se sentaron los papás, los niños decidieron el juego, y los papás estaban esperando las instrucciones de los niños. Entonces me di cuenta que quien mandaba, no solamente en el juego, sino en la vida, eran los niños. Y cuando se los hice ver a los papás, le digo, a ver, ¿quién dirigió el juego? ¿Nosotros? No, yo, tú. O sea, ni siquiera sabían. No, y a ver, ¿quién le dio el material a quién? Ah, no, pues ellos nos dieron el material. Y luego, ¿quién generó el diálogo? No, pues ellos. Y entonces, ¿quién manda los berrinches? Ah, pues ellos. Y se dieron cuenta de que quien estaba, pues, al mando de la situación familiar eran los niños. Exactamente. Yo creo que para que un niño, una niña, le gane al papá y no apague la tecnología, no apague el teléfono, no apague el iPad, no apague la tele, siga jugando, siga en la red social, para que gane esa victoria, hay otras ya ganadas. Seguro. Segurito hay otras ya ganadas, ¿no? Entonces, yo creo que... Y esos niños de 3 años, ¿eh? Niños pequeños, además, ¿no? Oye, hay una pregunta que dice, mi hijo me dice, ¿por qué tú sí puedes checar tus mensajes y yo no? Ándale. Tómela. Ándale. Modelo de rol. ¿No? Sí. Eso es muy importante. Justo también ayer estaba viendo con sus papás de, a ver, entonces cuando hace el berrinche, ¿cómo te controlas tú? ¿No? Entonces, eso de que el papá está viendo justo, ¿no? El Facebook, el WhatsApp, sin ningún horario, sin ninguna restricción, pues también, ¿cómo le dices a tu hijo, no? Apágalo, mientras que, como tú dices, toma el iPad, mientras que yo reviso también mis redes sociales. ¿no? Y es una pregunta infantil bien legítima también, ¿no? O sea, muy válida. Bien y muy válida, obvia. Por supuesto, y que nos hace otra vez, como el programa se llama, apelar a la conciencia de los papás, a los padres conciencia, ¿no? Oye, pues está bastante bueno el asunto del programa, pero pues quisiera, sí, es lo que te decía, vamos a concluir. Yo creo que el uso de las redes sociales existe, la tecnología está, el uso de las redes sociales está, no podemos poner una burbuja a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros menores de edad o a los jóvenes, porque es parte de la nueva forma de vivir, ¿no? El asunto no es si sí o si no, el asunto es cómo, el asunto es cuándo, el asunto no es tan tajante de blanco o negro, el asunto es una escala de grises y tampoco son tampoco son respuestas certeras ni cerradas en de sí hágalo, no hágalo, sí hágalo, no hágalo, no. El asunto es generar espacios de diálogo con los pequeños, primero entre adultos
y después en la presencia de los pequeños para que se puedan generar pues cierta estructura y no sustituya jugar con los amigos el uso de la red social, que no sustituya el diálogo con nosotros los papás, el uso de la red social, o que no sustituya la convivencia familiar o el ir a una fiesta por estar ahí pegados, ¿no? Y estar muy alertas cuando ya empieza a generar ansiedad, angustia, el no uso de la red social en menores de edad, muy probablemente hay un problema, muy seguramente hay un problema, ¿no? Hay un artículo muy interesante español que habla de, es una comparación, a lo mejor muy brusca, pero es una comparación de una persona adicta al alcohol y a las drogas y personas, sobre todo también jóvenes, adictos o pseudoadictos a la tecnología y a las redes sociales, ¿no? No tiene los mismos síntomas. Exactamente, decían, el alcohólico... La abstinencia, exactamente, el aumento de la dosis, el aumento de las horas. Cuando el alcohólico no tiene la sustancia, entra síndrome de abstinencia. Es porque se segregan los mismos neurotransmisores. Químicas. Hay que estar atentos. Por eso yo les decía, no es que lo privemos. Hay que estar atentos y hay que saber hasta dónde, ¿no? Esa sería como mi conclusión. ¿Tú? Bueno, yo lo que mueve más esta parte de los vínculos, ¿no? Crear vínculos con tus hijos, platicar con ellos, como dices, generar diálogos y sobre todo también dar estructura. Esta parte de las jerarquías, ¿no? De cuándo sí, cuándo no, cuánto tiempo, en qué momentos y... Bueno, creo que con lo que más me voy, la parte de los vínculos, esta parte de darle las herramientas a tus hijos, como dices, no es el dispositivo, sino cuando no estás con ellos y no vas a supervisar qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viendo, tú debes estar seguro de qué es lo que le enseñaste a tus hijos para que puedan manejar ese tipo de redes sociales. Totalmente de acuerdo. Oigan, pues escríbanos, escúchenos, descarguen el programa y dejen los comentarios aquí abajo. Díganos también qué opinan. Están todas invitadas, todos invitados a que nos den retroalimentación. Sí, les dejamos las redes sociales también para que nos escriban. Recuerden que en Facebook estamos como Padres con _ciencia y en Twitter @conciencia paz. Ahí estamos nosotros. Nos pueden sugerir programas también para nuestra segunda temporada de Padres Conciencia. Y pues bueno, vamos a estar colgando algunos de ellos. Vamos a tener también algunos invitados eventualmente. Sí, tenemos muchos temas. Muchísimos temas. Recuerden ustedes que estamos nosotros pues para aceptar todas las sugerencias que tengan. Fabi, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Estamos en contacto. Y bueno, pues Bye. Escúchenos. Me agregas al Facebook. Sí, por favor. Bye. Bye, no me borres. No me bloquees.